Arsenal, o ese juego de DPS que te hace preguntarte ¿qué es más emocionante? ¿Ganar o hacerle un balecito a tu enemigo después de eliminarlo? Bueno, el día de hoy hablaremos del éxito y la decadencia de Arsenal, así que sin más que decir, vamos con ello. Bueno, primero hablaremos de qué rayos es Arsenal. Es como Counter-Strike con esteroides, pero robóticos, porque es una copia. Fue desarrollado por Rolf Community. Este juego nos trae modos de demolición, combate y, si no se me puede olvidar, morir, morir y morir. Por una carrera de armamentos, un festín de acción donde cada muerte te da una arma nueva para jugar. Porque sí, así es la mecánica de Arsenal. Pero espera, ¿cómo es que tuvo tanto éxito? ¡Renovación! ¡Oh sí, claro que sí! A finales de 2018 Arsenal se reinventó, archivando la versión original en otro rincón del juego. Y ¡boom! Ganó millones de visitas y reclutó un ejército de nuevos jugadores e incluso participó en el Edge Hunt de 2019. Imaginando un juego de huevos, pero con pistolas. ¡Qué locura! Luego los premios Bloxy. Así, Arsenal se llevó a 3 a casa, tanto como mejor diseño de sonido, el mejor trailer de juego y obviamente el juego del año en Roblox. Y a pesar de usar sonidos prestados de otros juegos, es como ganar un concurso de karaoke con playback. Porque sí, Arsenal tiene sonidos de Half-Life, Counter-Strike o bueno, juegos de Valve en sí. A pesar de su sencillez, Arsenal se mantiene en la primera página de populares en Roblox. Es como el vecino que siempre gana el concurso de decoración navideña, superando a títulos bien hechos como Phantom Force, que ahora deben de estar buscando con su celular en un tarro de helado. Porque sí, Phantom Force está casi más o menos muerto, pero no. De hecho, Arsenal todavía se mantiene en una buena posición, a pesar de que pasen los años. Así que ahí lo tienes. Arsenal es ese juego que hace que incluso las abuelas digan: ¿Phantom Force quién? Yo soy Arsenal, cariño. Así que sí, si tú juegas Arsenal actualmente, probablemente eres un old de Roblox, o tal vez alguien nuevo que intenta experimentar con algún shooter dentro de Roblox y lo primero que te salió fue Arsenal. Porque Phantom Force ya casi no aparece, y tampoco otros títulos como otros shooters, y los otros shooters están haciendo apenas conocidos. Así que sí, Arsenal todavía se mantiene en el éxito, pero con un breve problema. Y ahí es cuando digo, ¿pero tiene problemas? Sí. Cerca de finales de 2019, Arsenal sufrió un ataque de sorpresa, una puerta trasera de un complemento falso, e incluso también se llenó de exploiters. Y con esto me refería a una puerta trasera, porque literalmente dejaron vulnerabilidades en su juego. Pero, en serio, ¿quién nos ha cruzado con un exploiter en Arsenal? ¿Alguien que me lo explique? Todos, absolutamente todos. Si aún no te ha pasado, tranquilo hermano, algún día te toparás con uno de estos y te hará trampa, ganará la partida y te la ganará riendo a carcajadas porque tú eres manco. Entre comillas, asquerosos exploiters. Si buscas Arsenal Scripts en YouTube encontrarás una cantidad absurda de videos con códigos y programas maliciosos. Es como un buffet de comida, pero de exploits. Así que sí, así de esta manera te puedes tirar hacker de 5 pesos. Una pequeña parte de la comunidad se dedica a romper el juego con scripts y bueno, ¿por qué? Ni idea. ¿Qué hay tantos exploits en Arsenal? Porque Arsenal flexibilizó las restricciones a su comunidad y se lo que con los scripts. Porque antes tenían una opción que permitía que los usuarios viejos pudieran jugar, pero los usuarios que te crearan cuentas apenas iniciando Roblox no podían jugar. Pero pues lo quitaron. Y sí, los novatos quieren ser los reyes del juego, sin esfuerzo alguno. La magia de los exploits. Pero en serio, ¿quién necesita un exploit para divertirse en un juego? Déjenme ganar de forma legítima y disfrutar la experiencia. Por favor, no más exploits. ¡Basta ya! En serio, ¿quién se divierte rompiendo juegos? ¡Qué locura! Pero espera, parece que aún no acabamos. A mediados de 2020, Arsenal se convirtió en el juego número 18 en alcanzar 1.000 millones de visitas. Pero aquí viene la mala noticia. Problemas y más problemas. La falta de actualizaciones, hazañas de actualizaciones decepcionantes, agregar mapas y decir que hiciste algo nuevo es demasiado mapeo para decir que, según tú, ¿actualizaste algo? Realmente no. Crear nuevos mapas y añadirles un montón de objetos no es una actualización, porque las mecánicas del juego siguen siendo las mismas. E incluso algunos youtubers conocidos como los héroes del juego están cambiando de bando, prácticamente haciendo otro tipo de contenido y abandonando Arsenal, como sería Brookhaven o juegos que están en el momento más famosos. Y sí, youtubers grandes de Arsenal fueron decayendo poco a poco hasta desaparecer, o dedicarse a otras cosas porque realmente Arsenal ya les cansó. Y bueno, pues literalmente pues dejaron esto de Arsenal atrás y se convirtió en algo obsoleto para ellos. Pero realmente Arsenal necesita buenas actualizaciones si quiere seguir jugando de esta manera dentro de Roblox. Conclusión, la comunidad está preocupada, el juego está pasando por un mal momento, y aunque no se espera que muera, necesita una cura urgente. Arsenal, puedes salvar tu popularidad, actualízate y arregla esos bugs y vuelve a ser la estrella del show, porque sinceramente extrañamos esos bailes después de cada victoria. O bueno, vamos, yo los extraño porque soy nuevo de Roblox. Así que vamos Arsenal, aún hay esperanza en este mundo de Roblox. Así que dime, ¿aún juegas Arsenal?